En este caso, en el romance brasilense, al principio pareciera que va por el mismo rumbo. El doctor Amaral pretende a Emilia, Emilia lo desplanta un sinnúmero de veces, hasta que al final de la novela el doctor Amaral, digamos harto de esta actitud de Emilia, termina agrediéndola. De hecho, la agrede físicamente, y es en ese momento cuando Emilia cambia totalmente su actitud y se vuelve sumisa, se vuelve la esposa ideal, digamos, que busca o buscaba el hombre del siglo XIX y seguramente muchos del siglo XX y del XXI. Entonces, a pesar de que tiene ciertos rasgos comunes con la literatura que se estaba generando en México, pues también tiene sus diferencias muy marcadas. Bueno, con respecto al contexto en el que se generó la novela, es muy importante el contexto y verlo desde esa época de finales del siglo XIX, porque la ciudad de Matamoros del tiempos del Brasilense pues era muy diferente a la ciudad de Matamoros contemporánea. En aquel entonces estaba el puerto de Bagdad. A través del puerto de Bagdad entraba mucho dinero y eso permitió que la ciudad de Matamoros pues fuera un punto muy importante de intercambio cultural. Había muchos extranjeros radicando allí. De hecho, como tiendo mucho a perderme, sobre todo en datos históricos, ahí sí me gustaría leer textualmente parte de mi tesis. Bueno, el doctor Ignacio Martínez nos da una descripción física de la ciudad de Matamoros de la época, pero que se puede interpretar prácticamente como una alegoría como una descripción ya social de la ciudad. Cuando regresó el doctor Ignacio Martínez de su viaje por Norteamérica, el Caribe, Europa y África, en 1875 dice de Matamoros: la población tiene calles cortadas en ángulos rectos, algunas de ellas adoquinadas, y cosa curiosa, está rodeada de un foso y una muralla en 3/4 partes de su circunferencia y abierta en el resto, precisamente en la parte que mira al Río Grande y por consiguiente al extranjero. Esta circunstancia indica perfectamente la ceguedad de las pasiones políticas. Preocupados los defensores de este pueblo de los ataques que en las revueltas intestinas le pueden venir de las demás poblaciones de México, se han olvidado de los norteamericanos, vecinos que tienen a su frente. Bueno, como les mencionaba, aquí sí les voy a leer una parte de mi trabajo, porque pues las fechas y estos números precisos no los domino de memoria del todo. La región de la actual frontera México-Estados Unidos, desde antes de la división establecida por medio del tratado firmado en febrero de 1848, ya manifestaba su carácter conflictivo por la diversidad sociocultural. Al compartir el mismo espacio mexicanos, tribus indígenas que no habían logrado ser sometidas y colonos angloamericanos. El colapso de la República Federal y la implantación del centralismo en 1835 constituyeron los detonantes que aceleraron la separación de Texas. Al tomar Samuel Houston el mando de los pronunciados angloamericanos, se definió la vía de la independencia, la cual terminó declarando el 2 de marzo de 1836 y nombraron a David L. Burnett como presidente y a Lorenzo de Zavala como vicepresidente. Finalmente, al intervenir Estados Unidos, que ya se había anexado a Texas en 1845,
en el conflicto, donde el noreste mexicano se vio negativa y positivamente marcado por la ocupación, México se ve obligado a ceder el territorio de Texas, así como California y Nuevo México. La ocupación norteamericana activó la economía del noreste, sobre todo en el complejo portuario Matamoros-Bagdad. Sin embargo, quebrantó anímicamente a la población y la pérdida económica fue en general mayor. Dice Octavio Herrera sobre este periodo que Tamaulipas perdió una tercera parte de su territorio. En esta tenían sus ranchos y agostaderos los habitantes de la Villa del Norte y había además una población situada a la izquierda del Bravo, Laredo. Según cálculos de la época, la franja del Nueces comprendía 3.743 leguas cuadradas en las que se perdieron 7 millones de pesos en bienes pecuniarios. De hecho, yo considero que para la época del brasilense, la frontera, si ahorita es una cicatriz todavía, en ese entonces era una herida abierta que tenía muchos conflictos. Bueno, eso es con respecto a ese carácter conflictivo de la frontera y sobre todo de esa región de Matamoros, pero también es muy importante pues señalar el esplendor que tuvo en algún momento la ciudad de Bagdad, que permitió que se generaran algunas instituciones en la ciudad de Matamoros que fueron pioneras en el noreste de México. El puerto de Bagdad había sido propuesto desde el siglo XVII por Alonso de León. Sin embargo, fue hasta el siglo XIX, en 1820, cuando la corona, o cuando las reales órdenes de la corona española pues empiezan a construir este puerto, o lo proponen. Dos factores más relacionados con la política nacional de Estados Unidos que la de México contribuirían al desarrollo económico del complejo portuario Matamoros-Bagdad: la guerra civil en Estados Unidos y, como ya lo habíamos mencionado, la invasión norteamericana al noreste mexicano. La primera, por el hecho de que durante la guerra civil norteamericana la Unión bloqueó todos los puertos confederados del Atlántico en suelo estadounidense, por lo que se vieron obligados a valerse del puerto de Bagdad para abastecerse. Y la segunda, ya que al ser invadido el noreste de México por los Estados Unidos, desaparecieron los aranceles mexicanos y se aplicaron bajas tarifas a las importaciones y a las extracciones de plata, lo que significó que Matamoros comenzara a funcionar como un puerto libre. Sin embargo, ni la ocupación estadounidense ni la guerra civil duró para siempre. Entonces, terminándose ambas, y además por una serie de huracanes que sufrió el puerto de Bagdad, pues terminó decayendo. Como les mencionaba, ya para la época en la que se publicó el Romance Brasilense, estaba en franca decadencia el puerto de Bagdad, pero esto permitió que se generaran instituciones muy importantes en Matamoros, sobre todo el Colegio de San Juan. El Colegio de San Juan, fundado en 1853, pues es incluso anterior a que haya empezado el funcionamiento del Colegio Civil. El Colegio Civil, aunque ya se había aprobado desde el 4 de noviembre de 1857, sería hasta el 30 de octubre de 1859 cuando empezaría a funcionar. Entonces, pues estas instituciones que ya estaban funcionando en Matamoros, pues también fomentaban que hubiera otro tipo de inteligencias, digamos. Y bueno, este es el contexto histórico, cultural en el que se generó el romance brasilense. Y ahora tendríamos que revisar quién fue el brasilense, que yo creo que es la pregunta de los 74.000, ¿cómo era?